Muchas gracias, Jesús. Pues bueno, nosotros venimos de la empresa, tanto Jesús, que es el CEO de la compañía, como yo, venimos de la empresa de PC Tracker, que es una empresa que ha desarrollado una aplicación para el control digital de las obras de construcción y los montajes. Y bueno, aunque vamos a tratar de hacer una presentación, digamos, neutra, que no haga mucha referencia a nuestra aplicación, bueno, es inevitable que en algún momento pues citemos nuestra aplicación porque los ejemplos que vamos a poner y la exposición, digamos, más práctica que vamos a hacer después la haremos con nuestra herramienta, ¿no? Entonces, la presentación de hoy la vamos a dividir en tres partes. Vamos primero a una parte teórica que, que voy a hacer yo, que pues no sé, durará como 20 minutos o una cosa así, en la que vamos a hablar un poco de la problemática general de la digitalización en el ámbito de la construcción. Luego haremos otra parte más práctica que hará Jesús mostrando con una herramienta concreta, que es la nuestra, pues qué tipo de cosas se pueden hacer con estas herramientas digitales en la obra. Y finalmente, bueno, pues abriremos un turno de preguntas para aquellos de vosotros que tengáis dudas o tal, pues podamos contestarlas, ¿no? Como os ha dicho Iñaki, más que nada para que no se olviden, pues las preguntas según vayan surgiendo las vais metiendo en el chat y luego Iñaki nos las recordará al final de la sesión, ¿no? Para poderlas contestar. Bien, empezamos con el tema de las herramientas de digitalización, ¿no? Dice, ¿cuál es el problema en las obras, ¿no? Bueno, en las obras hay muchos problemas. Estos son unos pocos, ¿no? de los que hay, ¿no? Realmente en la construcción, lo que dicen las empresas, lo que dicen los informes, que en principio pues, nos tenemos que creer, pues es que el margen de beneficio en la construcción es más bien pequeño. O sea, las empresas hablan de márgenes de beneficio en torno a un 2, a un 3, a un 4, depende un poco de la obra, ¿no? Pero yo personalmente no recuerdo haber visto nunca un doble dígito, nunca, en ningún informe. Entonces, bueno, como se va tan ajustado, y por otro lado, otra cosa que pasa también en las obras es que hay retrasos y sobrecostes crónicos, pues claro, si fuéramos capaces de reducir, fíjate, esos números que están ahí, que están tomados de un informe, ahora mismo no recuerdo exactamente cuál, dice, el margen de beneficios es del 2,4% y el sobrecoste es del 9%. Si pudiéramos dirigir, o sea, si pudiéramos reducir el sobrecoste a la mitad, al 5% solo de sobrecoste, pues ya le habríamos metido más de un punto y pico al margen, ¿no? Es decir, que claro, estamos jugando al límite, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Por muchas razones, ¿no? Pero entre otras cosas porque a pesar de que la construcción es una actividad muy antigua, o sea, tiene muchos siglos de existencia y tal, pues realmente en las obras muchas cosas no se controlan bien. Los que tenéis experiencia en obra, pues lo sabéis. O sea, hay cosas que se escapan del control. Aparte de los elementos, digamos, aleatorios y propios de una actividad que se desarrolla a la intemperie y tal, que pues puede llover, puede nevar y tal, pero incluso en aquellos otros aspectos que supuestamente están más controlados, pues realmente hay falta de control. Muchas cosas que no se controlan bien, ¿no? La información está muy dispersa. La documentación del proyecto, o sea, es cierto que el proyecto original, o sea, lo que se visa, el tocho de papeles, ahora ya no se hace en papel, ¿no? Pero los planos, la memoria, el pliego de condiciones y tal, esa es una información que está concentrada en un sitio, ¿no? en un documento. Pero realmente la información que hace falta para la obra es más que eso, ¿no? Hace falta una planificación, hace falta que normalmente no forma parte del proyecto que se visa, ¿no? Entonces, hay información dispersa en distintas herramientas, en muchos casos con dependencias personales para encontrar la información. O sea, hay determinada información que está en el ordenador de fulano y si fulano no está, no se puede ver. Y eso pasa mucho, ¿eh? O sea, ahora todo el mundo habla de repositorios comunes y tal y cual, pero luego en la práctica pues hay cosas que están en el correo de fulanito y los tiene en su correo, en su ordenador y si no, no se puede ver. Las comunicaciones, pues las comunicaciones son, hemos utilizado la palabra caótica, así llama la atención, pero es que es verdad. O sea,
los que tengáis experiencia en obra, pues sabéis que hay correos electrónicos, hay llamadas telefónicas, hay papeles y muchas cosas, ¿no? Pero claro, todas esas informaciones distribuidas en distintas herramientas, al final tienen que llegar al cerebro de alguien que las tiene que digerir, que las tiene que procesar y que en base a eso tiene que tomar decisiones y emitir informes, ¿no? Y bueno, claro, pues cuanto más compleja es la información y de más fuentes y de más herramientas procede, pues más compleja es la interpretación y la probabilidad de error en la decisión es mayor, ¿no? Luego, hay informes y reuniones interminables. O sea, la redacción de los informes es una cosa bastante compleja porque hay que interpretar toda esa información que está dispersa y todas esas comunicaciones que son caóticas y que además en muchas ocasiones no tienen trazabilidad. Porque, o sea, es verdad que los correos tienen trazabilidad, porque yo sé que me los han mandado, cuándo me los han mandado, etcétera. Pero las llamadas telefónicas no. O sea, yo no sé quién me ha llamado. Me puedo acordar, pero poneros en el pellejo de un señor que está en una obra dirigiendo aquello y que ¿cuántas llamadas telefónicas recibe al día? Decenas, si no centenas. Entonces, hombre, si tú recibes 8 llamadas telefónicas al día, te puedes acordar de quién te ha llamado para qué, pero si recibes 300, pues hombre, sí, te acordarás de 4 o 5, pero de las otras 280 no te vas a acordar, ¿no? Y luego, claro, con todo eso se emiten informes, que como decíamos son... Pero claro, es una cosa muy curiosa, porque el jefe de obra sabe, es consciente de que no lo sabe todo, porque le falta control. Pero se tiene que fiar de lo que le dicen. Pero claro, él sabe que no le cuentan todo. O sea, no solamente sabe que no puede verlo todo, sino que sabe que aquellos que le cuentan cosas no le cuentan todo. Con lo cual, claro, él emite informes y los de la oficina central, que no son tontos, saben que el jefe de obra ni lo sabe todo, ni cuenta todo lo que sabe. Con lo cual, eso es una cosa natural. En la naturaleza humana nos pasa a todos, ¿no? O sea, si yo tengo un problema y soy una persona normal, bien intencionada y que quiere hacer bien su trabajo y tal, lo primero que intento es arreglarlo. Y si puedo esperar a contarlo, a tenerlo arreglado, pues lo prefiero, ¿no? Porque ya cuando lo cuento ya está arreglado y ya no hay que hacer nada. O sea, eso de contar, Houston, tenemos un problema, eso no nos gusta a ninguno, ¿eh? Entonces, claro, como no lo sé todo y no cuento todo lo que sé, y además mi jefe, el de la oficina central, que está todo el día pidiéndome los costes y tal, sabe que eso es así, pues cuando yo emito un informe, el informe, bueno, pues es fiable hasta cierto punto, ¿no? Pero claro, se crea un clima de desconfianza a todos los niveles, entre todos los agentes, que hace que en muchas ocasiones se tomen decisiones erróneas basadas en información o bien incompleta o bien errónea. Y claro, y entonces cerramos el círculo. Como la información es incompleta y errónea, las decisiones son erróneas, lo cual produce retrasos y produce pobres márgenes, ¿no? Entonces es el círculo vicioso perfecto. O sea, es un proceso que se realimenta y que es cierto que va mejorando con el tiempo, pero a pesar de que vivimos en un mundo digital, la situación actual de un jefe de obra no es muy distinta de la que tenía, perdonadme la broma, el jefe de la obra del Escorial hace 400 años. O sea, porque al final ese señor recibía todos los días muchas comunicaciones que tenía que leer, a él se las escribían en papel con pluma de ave, ¿no? A nosotros nos las mandan por correo electrónico, pero te las tienes que leer, porque si no, no sabes lo que te están contando. Y entonces, con eso que te cuentan, tienes que tomar decisiones. Pero claro, si recibes 200 correos todos los días, que simplemente clasificarlos ya te lleva un rato. Hay muchos que vas a considerar que no merecen la pena y los vas a dejar allí en un rincón, pero amigo, ¿y si merecen la pena? Y no los has leído. Vas a tomar una decisión que sea errónea, ¿no? Entonces, claro, eso es una especie de olla en ebullición que produce pues estas cosas que estamos diciendo aquí, ¿no? Estas son unas cuantas referencias, voy a pasar por encima, porque no tiene sentido ahora que me entretenga en ellas, de informes que están disponibles en Internet y que, bueno, ya está el sitio para mirarlos, y que dicen algunas cosas curiosas, ¿no? Y bueno, pues vamos a comentarlas ahora, ¿no? Por ejemplo, este gráfico que aparece aquí, este es de un informe de la consultora McKinsey que se publicó en el año 2016,
que está bastante bien porque hablaba, en el año 2016, se trataba de imaginar cómo sería la construcción en el futuro, ¿no? En el futuro en el que ya estamos, porque han pasado 5 años, ¿no? Y bueno, pues ese futuro ya es hoy, ¿no? Y es un poco profético, ¿no? Y entonces, una de las cosas que decía en el informe, incluía este gráfico, que es un gráfico que merece la pena mirarlo porque es todavía más catastrófico que los números que estábamos viendo antes, ¿no? Claro, esto está hecho un poco para resaltar la idea, ¿no? O sea, no todas las obras son así, pero lo que dice este gráfico, que no es lineal, o sea, es una escala un poco extraña, porque aquí más o menos sí la escala es, bueno, más o menos lineal, pero aquí no, aquí pues pasamos de, estos son sobrecostes, y estos son retrasos, ¿no? Retrasos en años. Entonces, hay cosas que se han retrasado 9 años y que se han desviado un 650% sobre el presupuesto. Dice, esto será una broma. Dice, no, esto no es ninguna broma, estas cosas pasan. Y como ejemplo, pues uno reciente, que no nos pilla muy lejos. Todos, bueno, a lo mejor alguno no se acuerda, ¿no? Pero salió en la prensa hace pocos meses. En el mes de, creo que fue finales de octubre, primeros de noviembre, se entregó al servicio el nuevo aeropuerto de Berlín, que como todo el mundo sabe, es una ciudad que está en Alemania. Entonces los alemanes tienen fama, doy fe, he tenido la ocasión de trabajar mucho con alemanes y doy fe de que es así, tienen fama de ser unos tíos bastante organizados. Así un poco de broma, yo a mis amigos alemanes les decía que no iban al servicio si no tenían un plan. Y bueno, pues sí, es un poco de broma, pero representa bastante bien la realidad, ¿no? Bueno, pues el aeropuerto de Berlín lo tenían que haber entregado en el 2011 y lo han entregado en el 2020. O sea, 9 años de retraso. Exactamente el límite de esta gráfica. 9 años aquí. No, el aeropuerto de Berlín no estaba aquí, porque esto es del año 2016, como decía. Y en desviación presupuestaria les tenía que haber costado 2.700 millones de euros, me parece, no sé si eran 2.400 o 2.700, y se han gastado 7.000. O sea, una desviación presupuestaria del 250%. Eso en Alemania. O sea, no estamos hablando de Mozambique, con todos mis respetos a Mozambique, ni estamos hablando de un país por ahí exótico, de Laos o de algún sitio así un poco que dices, bueno, esta gente no está organizada. No. Estamos hablando de Alemania, que es, pues creo recordar que es la 4ª economía del mundo, me parece, y los tíos más organizados que hay. Dice, bueno, pues a los alemanes también les pasan estas cosas. ¿Por qué? Por esa colección de problemas que hemos visto antes. Porque le pasan igual que a nosotros, exactamente igual. ¿Vale? En grados distintos, pero exactamente igual. En este mismo informe, otra cosa de las que decía McKinsey, establecía una clasificación de sectores en cuanto a grado de digitalización. Y en los sectores que cogía, que bueno, pues no sé si hay 20 o una cosa así, la construcción está aquí, fijaros, la penúltima. Esto era en el año 2015, a nivel mundial. Construcción, la penúltima. Los únicos que están por detrás son agricultura y caza. Dice, lo de la caza digital, yo no sé muy bien cómo se hace. No sé, pues a lo mejor sí llevan un GPS para ponerse en el puesto para ver pasar las palomas y estas cosas, ¿no? Pero, en fin, la agricultura todavía, ¿no? Porque sí, hay labores agrícolas que se pueden hacer de manera más o menos digitalizada y tal, pero lo de la caza, bueno, pues los penúltimos, ¿eh? Todo lo demás está por delante. Esto es un informe de McKinsey, digo, del año 2016. Pero es que hay uno del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que es el ministerio que patrocina lo de la oficina Acelera, o sea, el ministerio que nos está patrocinando hoy, el nuestro, el de aquí. Este informe se publicó hace justo un año. Me parece que fue en mayo del 2020, con datos de hasta el 2019. Y en este, la construcción, no está el penúltimo, está el último. Insisto, esto es España, año 2020, el último. No sé exactamente, bueno, no me voy a poner ahora a explicar los parámetros, porque este informe es un informe que tiene 300 páginas y que leérselo pues cuesta 6 u 8 horas, ¿no? O sea, que es bastante sesudo y muy bien analizado, muchas estadísticas y tal. Pero bueno, a lo que vamos. Construcción en digitalización, el último. España, digo, no estoy hablando de ningún sitio raro, ¿no? España. Entonces, ¿cuáles son los problemas que hay que resolver para digitalizar? Hombre,
Vamos a hablar hoy de unos pocos y vamos a enseñar cómo con una herramienta se pueden solventar bastantes de ellos, ¿no? El primero, que era el último que yo decía, la falta de confianza y la transparencia en los sistemas de reporte y seguimiento. Porque claro, si yo no me fío de lo que me están contando, pues, apaga y vámonos. O sea, no voy a tomar ninguna decisión a derechas. O sea, lo primero que tengo que hacer es construir un sistema del que me pueda fiar y que sea realmente transparente. Porque aquellos que tengáis eh, experiencia en obra, sabéis perfectamente que los subcontratistas no suelen ser nada transparentes con los contratistas y los contratistas no suelen ser nada transparentes con los clientes. Y entonces, en ese clima de desconfianza y de mal rollo que hay en las obras, pues nadie se fía de nadie y claro, eso es falta de confianza y falta de transparencia. Ese es uno de los problemas que hay que resolver. ¿Cómo? Con buena comunicación. Segundo, la baja calidad de la información proveniente del campo. Los que tengáis experiencia en obra, que hayáis hecho planificaciones y tal, dice, ¿cómo reporto yo el avance en las planificaciones? ¿Cómo digo yo que en la actividad número 27 está al 30%? Pues porque un tío, no digo, esto es lo normal, ¿no? Lo que yo he visto, o sea, alguno pues a lo mejor tiene otro sistema que seguramente es mejor, ¿no? Pero lo que yo he visto es que, bueno, pues llegas aquí al diagrama de Gantt, el resto le echas cuentas, tal, y le pones el 37. ¿Y por qué el 37 y no el 38 o el 33? Pues porque el tío se le ocurre poner el 37. O sea, no hay un método objetivo para hacer eso. Debería haberlo, pero no lo hay. O sea, y entonces, en muchas ocasiones la gente pues, va a sentimiento. Oye, que así se construye y las cosas, la mayor parte de las veces no se caen, ¿no? Pero, hombre, no parece que sea una cosa así como muy presentable, ¿no? Otra, ausencia de trazabilidad. Antes hemos dicho, la trazabilidad es importante. Claro que es importante, porque yo tengo que saber quién ha dicho las cosas y por qué. Casi todas las empresas tratan de certificarse según la ISO 9000. Dice, bueno, pues no me acuerdo qué capítulo de la ISO 9000 habla de la trazabilidad en las comunicaciones y en la documentación. O sea, yo tengo que saber de dónde vienen las cosas. Porque lo que le da fuerza a un dato es que esté respaldado de manera trazable. Que yo sepa quién ha sido, cuándo ha sido, dónde ha sido, sabiendo quién, sé si tiene autoridad, si no la tiene, etcétera, ¿no? Ese es un concepto muy importante en las comunicaciones. Y en las comunicaciones de obra, que además, imaginaros, claro, no es lo mismo, la oficina está en San Sebastián y la obra está en Hernánez. Bueno, chico, pues acabo, cojo el coche, en 10 minutos estoy allí, amigo. Pero es que a veces la oficina está en San Sebastián y la obra está en Bolivia. Entonces ya, claro, ya no puedo coger el coche e irme allí a ver lo que ha pasado. O sea, tengo que saber cómo me han mandado las cosas, cuándo fue, la hora, la fecha, quién ha sido, cuándo, todo eso. Y todo eso le da veracidad a la información. Ese es otro problema que hay que resolver. Bueno, hay que acceder a la información real cuando se necesita. Y la información real es la que viene de la obra. ¿Y cómo se hace eso ahora? Pues lo hemos visto antes. A base de correos electrónicos, a base de WhatsApp, a base de todo eso desperdigado en un montón de plataformas, en un montón de ordenadores de mucha gente. ¿Y cómo se centraliza eso? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo se pasa eso a un informe? Porque hay un señor que es el jefe de obra o una persona de su equipo que se lee todo eso y que una vez a la semana o cada 15 días emite un informe. Pero amigo, cuando emite el informe, a lo mejor el informe contiene información de hace una semana. Dice, sí, pero es que ha pasado una semana desde que ocurrió esto. Anda que no pueden pasar cosas en una semana. A lo mejor el que tiene que tomar la decisión debería haberla conocido inmediatamente, pero claro, en una obra que hay cientos de agentes y cientos de personas trabajando y tal, eso es muy difícil de hacer. Con los medios actuales se puede hacer con las aplicaciones que vamos a mostrar después, pero con el correo electrónico y el WhatsApp y tal, pues es imposible. Y lleva un trabajo absolutamente ímprobo, ¿no? Más, hay una enorme desconexión entre la obra y la sede central, por lo que decía antes, porque los de la sede central no se fían para nada de los que cuentan lo de la obra. Porque el de la obra lo que quiere es que su obra salga bien y que le salgan las cuentas. Y cuanto menos sepa el de la sede central, mejor. Pero claro, el de la sede central, que no es tonto, sabe que el de la obra piensa eso. Y dice, ¿qué me estará escondiendo este canalla? Porque seguro que le ha pasado algo que no me lo cuenta. Y luego ya, cuando dentro de 4 días me venga con el mogollón, a ver cómo lo resuelvo, ¿no? Entonces, claro, esa conexión, ¿cómo se logra? Se logra con transparencia. Porque claro, como nadie quiere ser transparente, pues hay desconexión. Y las decisiones pues no son las adecuadas.
Y claro, ¿todo eso en qué resulta? Pues en lo que veíamos al principio, en desviaciones de coste y plazo que los implicados en el asunto reconocen que son relevantes. Otra cosa es que ese 8% que decíamos antes o ese 5% de sobrecoste sea verdad o no. Vamos a creérnoslo. Yo creo que ese número es un poquito más alto. No llega al 250% del aeropuerto de Berlín y a los 9 años, pero yo personalmente no me creo que sea el 8% y el 5% de sobrecoste, en base a mi experiencia, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, oye, vamos a creernos lo que dicen los informes, que para eso se hacen informes, ¿no? Para orientar las decisiones. Bien, ¿en qué habría que poner el foco para lograr que esa información sea trazable, transparente, haya comunicación entre la sede central y tal? Pues básicamente en 4 cosas, ¿no? Por una parte, en seguir la planificación. Esto es de perogrullo, para esto no hace falta que vengas a hacernos una presentación, ya lo sabemos todo. Sí, cierto, pero lo digo por una cosa que voy a contar después, ¿no? Podría haber puesto aquí 70 conceptos, no, solo voy a poner 4 y luego vamos a explicar por qué. Dice, segundo, en la ejecución y control de las distintas partidas de obra, que para eso se ponen en las mediciones en el presupuesto. Porque cuando uno hace un proyecto, hace un documento en el que detalla minuciosamente todo lo que hay que ejecutar físicamente y lo mide. Dice, tantos metros cuadrados de tarima, tantos metros cuadrados de azulejo, tantos metros cuadrados, tantos metros cúbicos de hormigón, tantos kilos de ferralla, tantos metros de tubo DIN 2440 de 2 pulgadas, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Y todo eso se detalla pormenorizadamente. Dice, bueno, pues eso es muy importante, porque eso es lo que vamos a entregar. De ahí es de donde vamos a cobrar. Porque esas mediciones se traducen en un presupuesto que al final tiene un precio que es lo que yo voy a cobrar. Y entonces tengo que ir controlándolo con mucho cuidado. Lo que me cuesta y lo que ejecuto para cobrar. Luego, en las obras hay una planificación, pero pasan muchas cosas que no están planificadas. Yo no planifico la lluvia, por ejemplo. Yo no planifico las averías. Se ha roto la oruga de la excavadora. Estaba haciendo los pozos de la cimentación, se ha roto el eslabón de la oruga derecha, he llamado a Caterpillar y me dicen que tardan una semana, porque no lo tienen aquí y lo tienen que pedir a Alemania. Y aunque me lo manden por no sé qué, pues tarda una semana. Pues la semana está allí y la excavadora tirada en el tajo sin poder hacer la zanja. Y claro, eso no lo puedo planificar. Esas cosas pasan y hay que tenerlas en cuenta. Porque claro, pueden ser incidencias tontas, pero vale, parece ser que Luis ha tenido algún problema ahora, ¿no? matarse. Sí. Y entonces ya creo que he recuperado, ¿no? Sí. ¿He recuperado ya? Vale, sí, ahora. Sí, muy bien. Venga, sigo. Y luego, tengo que hacer certificaciones, informes de certificación, que son los que me permiten al final cobrar. Entonces, vamos a ver después estas 4 dimensiones en detalle en la parte práctica. ¿Vale? Bien, una cosa muy importante, que nosotros modestamente pensamos que de momento, por lo menos en lo que nosotros conocemos en el mercado, la única herramienta que lo hace es la nuestra, pues es que hay que tener en cuenta la planificación y los costes y conectarlos en una sola aplicación. ¿Qué es lo normal ahora? Lo que nosotros conocemos y lo que probablemente vosotros conozcáis también, ¿no? Y tú terminas el proyecto, ese que hemos visto antes, visas tu proyecto que tiene unas mediciones y unos presupuestos que forman parte del proyecto. Normalmente la planificación, pues raras veces forma parte del proyecto. Hay veces que sí, pero lo normal no es eso y ni siquiera se exige, ¿no? Pero el constructor antes de empezar la obra siempre hace una planificación, ¿no? ¿Cómo hace esa planificación? Pues la hace con una herramienta de planificación. Esto ya no se hace como lo hacía el del Escorial. Esto ya se hace pues como una herramienta digital, con el Microsoft Project o con el Primavera o con... En fin, hay gente pues, sí, que todavía tira de Excel, porque como el Excel vale para todo, pues es un poquito más trabajoso, pero bueno, lo hace con Excel. Entonces tienes un fichero en el que tú representas allí las distintas actividades que hay que hacer, las tienes más o menos en orden, con fechas, con responsables y tal. Y eso está en un documento. Y en otro documento, en otra aplicación diferente, que no tiene nada que ver con la anterior, está lo que tú has metido en el proyecto, las mediciones y el presupuesto. Cuántos metros cuadrados, cuántos metros cúbicos, partida a partida, con su precio unitario y su valor total.
Entonces, hombre, estaría muy bien poder tener todo eso en una sola herramienta, para que cuando yo alimento con la información que viene de la obra, esas dos cosas se vayan alimentando a la vez, de manera tan automática como sea posible. Dice, bueno, pues eso algunas aplicaciones lo hacen, la nuestra lo hace. Nosotros pensamos que es la única, pero no sé, a lo mejor hay alguna otra que nosotros no la conocemos. En lugar de tener que digerir toda esa información que veíamos antes que recibía el jefe de obra, y ahora el jefe de obra o un machaca que tiene allí, pues se va al project y actualiza aquello y dice 37%. Dice 37% porque se lo ha hecho el jefe de obra, pero no sabe si es el 37 o el 39 o el 33. O sea, es una estimación, ¿no? Bien, que se funciona así, oye, y bien, ¿no? Si tienes un método más objetivo, pues mejor, ¿no? Y por otra parte, pues vas rellenando las partidas. Ahí se suele ser un poquito más exacto, porque como luego hay que emitir un informe de certificación con el que se cobra, pues se suele hilar más fino. Pero no están unidos esos dos mundos. Entonces, estaría muy bien tener una herramienta que los una. Dice, bueno, pues luego vamos a ver que hay una herramienta que los une. Bien, y luego unas palabritas sobre el BIM, que esto es una cosa que ahora está muy de moda, ¿no? Todo el mundo habla de BIM, todo el mundo pone vídeos maravillosos, los modelos 3D, lo tal. Pero, bueno, para empezar, el BIM no es solo dibujar en 3 dimensiones. O sea, el BIM es algo más, o sea, es la modelización de la información de la construcción, que es el Building Information Management, es pues el manejo de la información de los edificios, ¿no? Y no es solo dibujar en 3 dimensiones, o sea, lo suyo sería que aparte de tener el modelo geométrico, tuviéramos información sobre la planificación y sobre el presupuesto de ese edificio, de esa cosa física que vamos a hacer. Esto es una cosa que nació en la aviación, ¿no? Haciendo modelos 3D, los gemelos digitales, donde primero se hicieron fue en los aviones, ¿no? Luego se ha ido extendiendo a otras industrias, ¿no? Entonces, esto de la planificación y del presupuesto metidos en el modelo BIM, pues es lo que se conoce como cuarta y quinta dimensión. Alguno pues le sonará, ¿no? Porque se habla de las dimensiones del BIM, ¿no? Y bueno, pues son las 3 geométricas y luego se le van metiendo. Me parece que ya van por la 8, luego está la de seguridad y salud, el tema ambiental, y no me acuerdo ahora cuál es la última, entonces ya deben ir ya por la 8 o por la 9, o algo así, ¿no? En los gurús que hablan de estas cosas. Pero amigo, esto es una cosa que desde el punto de vista tecnológico, digamos, está resuelta, porque hay herramientas maravillosas, que son las que uno ve en los vídeos de demostración y tal, que son capaces de hacer virguerías con este asunto, pero amigo, esto en la ejecución está muy lejos de ejecutarse. Porque si bien es cierto que tú puedes ir allí a la obra con una tablet en la que ves allí en realidad aumentada o virtual por dónde va el conducto de la climatización, es el ejemplo que ponen siempre, ¿no? Tú tienes ahí un falso techo que ya lo has puesto y no ves el tal, pero lo enchufas y como aquello tiene un geolocalizador, te dicen qué planta estás, por dónde van los tubos y tal, todo eso está muy bien. Pero ¿quién mete esos datos en el modelo? Porque esos datos los tiene que meter alguien. Esos datos no vienen por ciencia infusa, no vienen Los Ángeles a meter los datos. O sea, tiene que meterlos alguien. ¿Y cómo se meten? Se meten digitalmente. O sea, con los dedos. Un tío tecleando en un teclado mete los datos. Pero claro, un modelo que tenga una complejidad mediana tiene decenas de miles de datos. ¿Y quién mete esas decenas de miles de datos? Pues unos tíos que están dedicados a eso, solo a eso. Pero claro, esos tíos no son unos tíos cualquiera, o sea, tienen que ser unos tíos que han estudiado esa aplicación, que no es una aplicación sencilla, y que tienen un nivel tecnológico, digamos, más bien de notable alto. O sea, normalmente tienen que ser gente titulada, etcétera, ¿no? Entonces, en las obras normales y corrientes, en los montajes normales y corrientes, yo voy a montar una máquina en Beasain, allí no sé qué, en la CAF. Esas cosas no se hacen. ¿Por qué? Porque no se puede pagar. O sea, yo no puedo tener allí 3 tíos metiendo datos y pagándoles un sueldo para que hagan esto. ¿Y qué ocurre? Pues que, hombre, sí, que cuando Norman Foster hace la Torre Celsa en Madrid, pues a lo mejor resulta que sí, que como Norman Foster va a cobrar por aquello 20 millones de euros, pues sí, tiene ahí 8 machacas que van metiendo los datos. Pero eso lo hace Norman Foster. O sea, eso los mortales normales y las empresas normales no se lo pueden permitir. Entonces no se hace. Entonces ahí o sea, es cierto, o sea, tampoco quiero daros un mensaje de que el BIM no vale para nada, no, o sea, nosotros estamos convencidos de que el BIM no es el futuro, es el futuro inmediato. Pero amigo, esto necesita todavía un curro
que muy pocos están en condiciones de hacer. Está claro que dentro de 10 años todos trabajaremos en BIM. Yo soy de los últimos que dibujaron en un tablero. O sea, yo todavía dibujé en un tablero con un Technigraph hace 35 años. Y bueno, pues empezaron ya los programas de CAD y empezamos a aprender y tal. Hoy nadie dibuja. O sea, puedes dibujar en una servilleta de papel en un bar un día que estás hablando con alguien, pero nadie se puede hacer un plano en un papel. Todo el mundo utiliza CAD. Y con el BIM pasará lo mismo, pero quedará unos añitos. Y mientras tanto, vamos a seguir metiendo los datos a mano. Bueno, nosotros lo que proponemos es una manera de trabajar basada en los estándares de intercambio de datos que son el IFC, de manera que podamos alimentar ese modelo IFC, que es un modelo neutro, que no depende de la aplicación, a partir de información tomada en campo con un móvil baratito, de manera que esa información pueda ir a cualquiera de los programas superferolíticos de la muerte, que son los que se utilizan para el BIM. Entonces, como ya hacemos con la planificación y como el presupuesto. Entonces, es una cosa en la que estamos trabajando, no la tenemos para enseñar todavía. La tendremos, yo creo que de aquí a final de año ya estará terminada, o incluso un poquito antes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es capturar los datos en obra de una manera sencilla, incorporarlos a un modelo IFC, de tal manera que esa cuarta y quinta dimensiones de la planificación y los costes la podamos meter en los modelos BIM de una manera sencilla. O sea, la palabra sencilla la voy a decir muchas veces, porque es la clave. Si yo tengo una aplicación estupendísima de la muerte, pero que es compleja y se la tengo que enseñar solo a ingenieros, bueno, pues está muy bien, pero yo es que en las obras también tengo capataces y también tengo operarios, que son los que de verdad están en el tajo, que son los que me pueden contar lo que está pasando de verdad. Entonces, con las herramientas que nosotros proponemos, pues esos señores, que además son señores que tienen una profesionalidad muy alta, pero que no tienen un grado, digamos, de formación tecnológica alto, esos señores que lo que tienen es mucho oficio y mucha experiencia, nos pueden alimentar con información fidedigna, veraz y trazable las herramientas de planificación, presupuesto y también las herramientas de BIM. Muy bien. Y bueno, esto es un poco el resumen de todo lo que debería tener una herramienta digital, Pues debe ser capaz de incorporar de una forma fácil fotos, Dice, bueno, ahora todos los móviles tienen una cámara estupenda, donde las fotos están geolocalizadas y esa información geolocalizada, saliendo además quién te la ha mandado, porque el que accede a la aplicación es un usuario con nombre de usuario y contraseña, pues es muy trazable y entonces dota de mucha veracidad a aquel documento al que se incorpora. Eso pues es una cosa que la herramienta tiene que tener. La herramienta tiene que tener un gestor documental para poder manejar todo tipo de documentos que estén relacionados con las actividades de la obra. Y cuando digo todo tipo de documentos, digo todo tipo. O sea, todo es todo. O sea, que no haya ningún documento que no se pueda meter. Que se puedan meter los planos en el formato que vengan, que se puedan meter las instrucciones de trabajo en el formato que vengan, que se puedan meter los formularios de seguridad y de calidad, que se puedan meter los albaranes del tío que llega allí con la hormigonera y me echa el hormigón y me da un albarán que yo se lo firmo ahí en la obra. O sea, todo ese tipo de cosas deberían ser tratadas por la aplicación, porque si no, al final tengo que tener encima de la mesa al jefe de obra un pincho, pues ya no se tienen esos pinchos, no se tiene una carpetita muy mona y tal, pero yo me acuerdo todavía cuando era pequeño que en los almacenes tenían un pincho. Entonces, pues pinchaban allí los papeles y al final del día, pues el tío los despinchaba y entonces miraba a ver todo lo que había sacado y tal. Eso, estamos en el mundo digital, o sea, tengo que ser capaz de meter todos esos documentos que manejo en la obra, los tengo que meter en la herramienta para huir del papel, porque claro, de lo que se trata es de digitalizar. Luego, tengo que ser capaz de comunicar todo lo que sea relevante, bien sea con una cosa que equivalga al correo electrónico, pero no sea el correo electrónico, porque el correo electrónico, al final yo en mi correo electrónico, al final del día tengo 300 correos electrónicos ordenados, los puedo ordenar como quiera, los puedo ordenar por el fulano que me los ha mandado, por la hora, por tal, pero al final dice, ¿esto con qué tiene que ver de la obra? Pues hasta que no me lo leo no lo sé. Hombre, si tengo la suerte de tener un ejército de gente muy bien formada y muy disciplinada y tal,
pues a lo mejor me los ordenan, pero eso no es lo más normal, ¿no? Luego, tengo que ser capaz de tener las mediciones en esa herramienta. Tengo que ser capaz de tener las incidencias, el detalle de los participantes y lo que es más importante, aunque está en el último lugar, tengo que ser capaz de generar de manera rápida informes, de manera que no tenga que gastar esas 3 o 4 horas que decíamos antes que el jefe de obra gastaba todas las semanas en hacer un informe semanal, ¿vale? Bien, y un par de palabras sobre pues alguna obra en la que hemos participado, pues que estamos, digamos, más orgullosos de ella, porque pues es una obra compleja y tal, y nos gusta enseñar, ¿no? Esta es una obra en la que estamos ahora mismo, el Ferrocarril Central de Uruguay, es una línea férrea de casi 280 kilómetros en la que participan un montón de empresas y tal, y que se está controlando con nuestra aplicación. Es un caso, pues de obra compleja que es bastante relevante y donde pasan todo tipo de cosas. Además, claro, en una obra lineal de 270 kilómetros, pues claro, temas como la geolocalización y ese tipo de cosas son importantísimos, ¿no? Porque claro, en una obra está todo junto, en un sitio de 100 metros por 100 metros, es fácil saber lo que ha ocurrido y dónde, ¿no? Pero en una línea férrea de 270 kilómetros no da igual el kilómetro 150 que el 164. Entre otras cosas porque de uno a otro andando son 3 horas, ¿no? Y en coche, pues a lo mejor son 20 minutos, ¿no? Entonces, claro, hay que saber dónde ocurren las cosas. Bien, otro caso que también nos gusta mucho contar es este, de una central de cogeneración en Argentina. Bueno, era una central convencional de turbinas de gas y se convirtió en una central de cogeneración porque le añadieron una tercera turbina de vapor en los escapes de la de gas y le sacaron pues casi 250 megavatios más, ¿no? Y fue una obra preciosa, la verdad. Nosotros no estuvimos físicamente en la obra, la aplicación se utilizaba para controlar la obra en Argentina, y 2 empresas españolas que además formaban una UTE. Aquellos que tengáis experiencia en construcción sabréis que lo de las UTEs es lo más parecido al infierno de Dante, ¿no? Porque allí todos echan la culpa de todo lo que ha pasado y tal. O sea, es un horror. Bueno, pues aquí salió de cine. O sea, había transparencia, había confianza gracias a la aplicación y esto salió de cine y era un obrón de 800 millones de dólares. O sea, que no penséis que esto era la calderita de un chalet, ¿no? Esto era un mogollón absolutamente fantástico, ¿no? Bien, y luego, pensando en el futuro, nosotros estamos tratando de difundir este conocimiento en distintas entidades, universidades, pues tenemos un par de acuerdos ya con alguna universidad, estamos en la Fundación Laboral de la Construcción y solemos publicar artículos en prensa técnica y tal. Junto con la documentación de la sesión de hoy, pues van a pasar el artículo este de la revista Tesla. La revista Tesla es la revista del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Publicamos ahí un artículo en el que contamos más o menos esto mismo que estoy contando yo, pero de una manera, digamos, en un texto ordenado que se puede leer, no sé, 15 o 20 minutos y como que está más ordenado y mejor estructurado y tal. Y yo os recomiendo que lo leáis porque vamos, estamos razonablemente satisfechos del resultado porque pensamos que todo bastante. Y luego también aquí hay algún ejemplo de un cliente que nos ha felicitado y tal. Esto es una cosa de la Agencia de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, una obra del acceso norte de Sevilla que salió realmente bien, en la que había transparencia total desde el subcontratista hasta el cliente. Todos participaban en ese foro de intercambio de comunicación, todos sabían, cada uno sabía lo que tenía que saber, porque lógicamente hay una serie de accesos y tal. El subcontratista que te está haciendo la señalización no tiene por qué saber lo que hace el del asfalto. Es decir, que lógicamente los accesos a la información son los que el cliente decide y los adecuados, y salió muy bien y quedó todo el mundo contentísimo. Y ¿a qué tipos de trabajo se puede aplicar este asunto? Dice, pues no solamente a lo que es la construcción en sí, ¿no? El hacer un edificio, ¿no? Sino pues a todos aquellos trabajos que se hacen en sitios no industriales. O sea, esto no vale para hacer lavadoras. O sea, este no es un software de producción al estilo clásico, ¿no? Este es un software, digamos, pensado para cosas que se parecen a una obra. Y a una obra se parece la construcción, se parece el mantenimiento de los edificios, servicios de reparaciones y peritaje para compañías de seguros, montajes de energías renovables. La construcción naval, por ejemplo, se parece mucho a la obra civil normal, ¿no? Al final se hace, en la mayor parte de los casos, no en todos, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos se hace en un sitio que, claro, como los barcos son tan grandes, pues no caben en ningún edificio, hay que hacerlos en la calle, ¿no? Y entonces, al final aquello
se parece a una obra en el sentido de que hay muchas incertidumbres, ¿no?, asociadas a la intemperie y tal. Y bueno, pues luego ya os lo leéis esto con más detalle el que esté interesado. Y bueno, ahora vamos a pasar a la sesión práctica, ¿no? Entonces, hemos escogido un proyecto. El proyecto que os vamos a enseñar no es un proyecto real, es un proyecto hecho a trozos de proyectos reales, es una estación depuradora de aguas residuales. No es un proyecto coherente, o sea, si juntáis el plano que está en la actividad número 1 con el plano que está en la actividad número 20, eso no se puede construir, porque el del plano número 1 es de una estación y el del 20 es de otra, ¿no? Simplemente hemos tratado de crear una estructura de información para poder mostrar la aplicación, para poder mostrar las diferentes funcionalidades, y bueno, pues doy paso a Jesús, que es el que va a contar más o menos cómo se hace, ¿no? Yo dejo de compartir y te paso los mandos, Jesús. Perfecto. Vale, pues voy a compartir pantalla. Y bueno, bien como decía Luis, la idea es hacer una sesión bastante práctica, ¿vale? Y rápida también, porque tampoco queremos quitaros mucho más tiempo, ¿no? Y del tiempo que tenemos limitado. Pero sí que entendáis bien la filosofía de cómo trabaja nuestro sistema, ¿no? Y cómo entendemos nosotros cómo debería ser una digitalización de un proyecto y el seguimiento del mismo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una carga de un proyecto, vamos a partir de una planificación de un proyecto, vamos a partir también de un presupuesto de Presto y vamos a unirlo todo, ¿vale? Un poco lo que os contaba Luis al principio. La idea es que en un solo software seamos capaces de poder captar todos esos datos juntos y de una forma rápida y eficiente. ¿Veis mi pantalla? Sí, se ve, Jesús, se ve, perfecto. Vale, se ve la lista de proyectos, ¿no? Sí, se ve. Vale. Bueno, este es un proyecto demo, ¿vale? Lo utilizamos para un curso que estamos dando en el nanogrado de construcción que lo organiza Fundación La Obras de la Construcción y Telefónica. Y bueno, nos va a ayudar simplemente para enseñaros lo que hemos dicho, ¿no? Ese ejemplo práctico. Bien, vamos a partir, tenemos ahora mismo un proyecto completamente vacío, donde no tenemos actividades, no tenemos nada, y lo que queremos es, bueno, vamos a cargar una planificación, vamos a cargar ese presupuesto que es lo que hemos hablado, ¿no? Que viene de un de un Presto, y básicamente lo que tenemos es esto. Os enseño ahora mismo una captura, porque los software no los tengo aquí directamente, los tienen nuestros técnicos. Pero bueno, lo vais a entender perfectamente, ¿vale? Aquí tenemos la planificación de EDAR con todas las actividades, la duración de días, las fechas cuando deben de comenzar y cuando deben de finalizar. Y luego, por otro lado, partimos de todas esas mediciones, ¿no? Que al final pues, es donde realmente se apoya el jefe de obra, ¿no? En las cantidades que hay que ejecutar para poder liberar los hitos económicos. A partir de aquí, que ya tenemos toda esta información configurada en los software previos donde nosotros vamos a realizarlo, ¿no? Pues os enseñamos este ejemplo, pero nos da igual el software que sea, es decir, puede ser en caso de planificación, puede ser Project, puede ser Primavera, puede ser un software propio de planificación o puede ser el propio Excel, ¿no? Que hemos visto en empresas que utilizan la misma Excel para planificarse. Y en cambio, en cuanto a la realización de los presupuestos y los costes del proyecto, bueno, pues lo que vemos que más se utiliza aquí es Presto, pero también vemos que se utiliza Memphis, Archimedes, etcétera, ¿vale? Nos da igual porque nosotros lo que hacemos es un interlocutor que es las hojas Excel, es decir, importamos y exportamos Excel para mandar la información de un sitio a otro. A partir de aquí, y una vez exportada de los diferentes software, la información en Excel, ¿vale? Nos vamos directamente al área de proyectos, nos vamos a crear el proyecto, ¿vale? Nosotros ya lo tenemos creado, tenemos la fecha de inicio y la fecha cuándo se debe de iniciar y cuándo se debe de finalizar. Y luego, como veis, bueno, a la hora de creación de un proyecto podemos guardar las tres fechas, ¿no? Es decir, la fecha cuando realmente, la fecha de planificación, luego tenemos la fecha actual, es decir, todas aquellas modificaciones sobre la fecha que pueda haber, y luego realmente cuándo se inició y cuándo se finalizó. Esto lo tenemos tanto a nivel general del proyecto como en cada una de las actividades, porque al final es la información que captamos de la planificación de un proyecto. Luego podemos tener la geolocalización del mismo, donde se va a realizar, y luego todos los participantes. Y ahora aquí un punto relevante, ¿vale? Ahora mismo estamos enseñando cómo se configura un proyecto. La creación de los datos iniciales del proyecto,
Luego, y muy relevante, la organización de los participantes del proyecto, y esto es importante para que lo entendáis y lo sepáis. En proyectos pequeños no pasa nada, es decir, en proyectos que son de edificación, donde tenemos el jefe de obra, el de calidad y el encargado de obra, pues bueno, no hace falta que haya una gran distribución de la información, es decir, mientras que todos ellos estén en las mismas actividades, es suficiente. Pero si llevamos a proyectos más relevantes, proyectos más grandes, o proyectos ya de obra civil, o proyectos industriales, y ya si son proyectos de NUTE, ni digamos, ¿no? Que ya se van incorporando mucha gente al proyecto, tenemos que tener sistemas lo suficientemente inteligentes y preparados para que los grupos de trabajo se creen de forma automática. Un poco con la idea de sesgar la visión de los trabajadores que tienen en campo, es decir, los operarios que están en campo, lo único que tienen que saber y ver son las actividades, las tareas que tienen que ejecutar, nada más. No, como habéis podido ver muchas veces, no un correo electrónico donde todo el mundo esté en copia y donde todo el mundo reporta. Y más en concreto, si vamos de captura de datos en campo, el WhatsApp como herramienta número 1 de uso para digitalizar las obras, que está muy bien, que es digital, pero no es la mejor herramienta, evidentemente, pues donde en un mismo grupo se va reportando gráficamente y todos los datos que ocurre en la obra, ¿vale? No es lo lógico. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Ahora veréis cómo nosotros gestionamos las comunicaciones, la documentación, etcétera. Pero era importante crear un sistema lo suficientemente ágil para que diera la visión de qué información pudiera acceder cada uno de estos usuarios. Y nosotros lo hacemos a través de un organigrama de proyectos. Este organigrama de proyectos se adapta a las características propias de la obra en sí, ¿no? O del proyecto que se va a llevar a ejecutar. Y la idea es, un poco para que entendáis la filosofía, cuando nosotros capturamos las actividades de un proyecto, un primavera, que ahora lo veremos cómo vamos a hacer, y se le asignamos a un usuario para que sea responsable y haya una trazabilidad de la ejecución de cada una de esas tareas que haya que ejecutar, la idea es que se crean grupos de trabajo según la dependencia jerárquica del organigrama que estáis viendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le doy una actividad a este usuario, automáticamente él como responsable pasa a ser responsable, bueno, es el encargado de llevarla a cabo, pero se crea un grupo de trabajo de manera vertical. ¿Para qué? Para que este usuario solamente va a ver las actividades que le compete, las actividades suyas propias, y el jefe de producción tendrá la visión de sus propias actividades más la de su equipo. Y así progresivamente, según vamos subiendo por la línea jerárquica. Si vamos al jefe de obra, tiene la visión de todo lo que tiene este equipo hacia abajo. Si vamos al delegado territorial, igual, y así con todos los usuarios. Luego, cosas importantes de un organigrama. Bueno, aquí vemos una serie de usuarios, el cual ya estamos delimitando la visión de cada uno de dónde tiene que acceder, pero normalmente, ¿vale? El planificador suele estar en todas las actividades, igual que el jefe de obra, es decir, se puede modificar en todo momento este organigrama porque es un organigrama vivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que como nosotros estamos en proyectos muy grandes de 400 y 500 usuarios simultáneamente trabajando en UTE y demás en otros países, ¿vale? Tenemos que tener suficientemente, herramientas suficientemente ágil para poder hacer modificaciones sobre el organigrama, ¿vale? Y EPC Tracker pues, está muy pensado para ello, o sea que en todo momento puedo coger un usuario y ponerlo que cuelgue de otro y así viceversa, ¿vale? Pues, y además también está muy pensado para sustituciones, es decir, si tengo a alguien de baja, se me ha puesto alguien malo o ha tenido un accidente, tengo que sustituirlo por otro o está de vacaciones, EPC Tracker permite, ¿vale?, cambiar un usuario por otro, de tal manera que el nuevo usuario rescata todo lo que había hecho el anterior y todo el acceso que tiene el anterior usuario. Esto es muy relevante, porque hoy por hoy muy pocos software permiten generar grupos de trabajo de forma automática, ¿vale? Y en proyectos grandes, tener que crear los grupos a mano es totalmente inviable. A partir de aquí, creado el proyecto, creado el organigrama con sus participantes, ¿vale?, ya vamos a empezar a cargar las importaciones. Como decíamos, nosotros ya la tenemos preparada para no alargar más el proceso. Y lo que hacemos es seleccionar la plantilla, ¿vale?, con todas las actividades. Vamos a abrir. Vamos a decir que es la carga inicial, ¿vale?, o la carga de planificación, ya como queramos. Y cargamos las actividades. En este proceso, cuando cargamos las actividades, en el total han cargado 51 actividades, ¿vale? Como habéis visto, antes salían completamente vacíos. Si habéis escuchado, ha sonado el móvil porque ya directamente desde la versión móvil me notifica, ¿vale? Lo vamos a ver. Uy, perdón, voy a cargar de nuevo la Power Mirror, que os vamos a enseñar la versión móvil en directo.
mientras tú cargas eso, ¿os habéis fijado que ha tardado pues no sé, 3 segundos en cargar un fichero de 51 filas de actividad? Si en vez de tener 51 filas hubiera tenido 500, pues en vez de tardar 3 segundos, pues habría tardado, no sé, 20 o 25, ¿no? Es decir, que la carga es una carga inmediata. O sea, que es que no hay que estar... O sea, podemos definir la planificación en EPC Tracker, o sea, pero EPC Tracker, vamos, esta herramienta en concreto tú puedes escribir las tareas como en el project, pero no tiene sentido si alguien las ha escrito ya en el project. No tiene sentido reteclear las cosas, ¿no? Entonces, hacemos una exportación a Excel. El trabajo que hay que hacer de adaptación de esa hoja Excel, pues es una cosa que en un proyecto de este tipo pues se puede tardar pues entre media hora, 40 minutos, una cosa así, porque, en fin, las columnas tienen que estar colocadas de una determinada forma y tal. Y una vez que yo leo eso, pues ya tengo esa planificación en la que un equipo de planificadores ha estado trabajando probablemente semanas para poder hacer allí su camino crítico y sus precedencias bien hechas y tal y cual. Pues ya todo ese trabajo yo lo aprovecho y lo meto en esta herramienta. Y se mete de manera instantánea. Y se mete bien. Porque, claro, yo parto de un trabajo que ya está hecho. No tengo que reteclearlo todo otra vez y equivocarme en las fechas y ese tipo de cosas, ¿no? Yo saco un Excel que tiene la información correcta que está en el project y yo cojo ese Excel, lo importo aquí con la información correcta del departamento de planificación. Y lo mismo con las mediciones y con el presupuesto, que lo va a hacer ahora a continuación Jesús, ¿no? Yo parto del presto, he hecho una exportación a Excel de la información que tengo allí. Ahora le digo que me importe esa información de mediciones y presupuesto y lo importo y vais a ver lo que tarda. O sea, pues nada, o sea, hay que decir, el segundo y medio están aquí. El tema de la importación de las mediciones y presupuesto tiene digamos, un truco adicional. Y es que en esa hoja Excel de las mediciones y presupuesto es donde yo le digo, y eso lo tengo que hacer yo, el usuario, quiero decir, es donde yo le digo a qué actividad de la planificación pertenece cada una de esas mediciones o cada grupo de mediciones. Y es ahí donde yo uno esos dos mundos que estaban desunidos. Es ahí, en esa definición que yo hago, que la tiene que hacer el usuario, porque automáticamente no se puede hacer, es donde yo digo, estas mediciones son de esta actividad. Y a partir de ese momento, todo dentro de la herramienta está unido, tanto la planificación como el presupuesto. Y lo que yo hago es crear una estructura de información para visualizarlo. A mí me gusta pensar en una estantería con casilleros, ¿no? O sea, yo he construido una estantería con casilleros donde voy a ir metiendo las fichas, las fotos, los documentos de cada una de las cosas que me van a pasar en la obra. Pero claro, como esa estantería está basada en la planificación, que es conocida por mucha gente, y en el presupuesto, que es conocido por mucha gente, la lógica intrínseca de esa estantería y de esos casilleros es una lógica de obra. O sea, no es una lógica artificial que alguien ha pensado para hacer una aplicación. No, no. Es la lógica que pensaron los que diseñaron esa obra. Y como muchas de las cosas que van a pasar en la obra se refieren a esa estructura de información, pues yo tengo una herramienta que ya tiene esa estructura y que me va a permitir que toda la información nazca ordenada, ¿no? No sé si has terminado ya, Jesús. Quizá me he alargado un poco en la explicación a la espera. No, nada, perfecto. Bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente. Mientras lo he ido comentando, como habéis visto, he ido enseñando la pantalla móvil, ¿vale? Hemos hecho una carga inmediatamente de las actividades. Es cierto que hay que hacer un trabajo previo, como bien decía Luis, es decir, tú tienes que definir qué mediciones vas asociadas a cada actividad, pero cuando lo haces, y después ahora veréis cuando capturamos los datos de campo, ¿vale? La información que damos a los jefes de obra, a los planificadores y a los de coste es una información que da valor, no solo a ellos, sino a la empresa en sí, ¿vale? Y le ahorramos mucho tiempo a todos. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos un poco en la gestión, en los beneficios que damos a los diferentes escalones que forman parte de un proyecto y por qué EPC Tracker ha funcionado también en esa captura de datos, ¿vale? Pero bien, como habéis visto, bueno, pues vamos a explicar primero la versión de escritorio, vamos a hacer un ejemplo con la versión móvil para que veáis cómo se comunica, cómo se trabaja simultáneamente con ambas herramientas. Pero bueno, simplemente para que veáis que hemos hecho una carga de las actividades, estamos ahora mismo en una visión en formato de tablas, tenemos diferentes formas de ver el proyecto, ¿vale? Pero bueno, lo que viene el formato que hemos cargado en esta versión... Enséñanos, Jesús, enséñanos el diagrama de Gantt. Vale.
Como bien os decía, tenemos diferentes formas de visualizar el proyecto. Tenemos uno de diagrama de Gantt, ¿vale? Que esto es un poco lo que estamos acostumbrados todos a ver en el proyecto, ¿no? Exactamente. ¿Vale? Donde además podemos ver todas aquellas, tanto o subactividades que la conforman o incluso las mediciones, ¿de acuerdo? Es decir, toda la información relevante, decía, toda la información asociada a la actividad, pues bueno, pues lo podemos ir desplegando aquí, con un filtro además muy potente para buscar sobre esa misma planificación sobre cualquier actividad. ¿De acuerdo? Como es lógico, en esto que acabamos de cargar, digamos que es lo que empezaríamos a hacer antes de la obra, todo está a cero, porque no hemos ejecutado nada, ¿no? Está todo incompleto, ¿no? Y también podemos mostrarlo en forma de diagrama Kanban, ¿eh? Aquellos que estéis familiarizados con las últimas tecnologías del Lean y de lo del Last Planner System y tal, dice, bueno, lo tenemos bloqueado. Esta herramienta es perfectamente utilizable también dentro de esa filosofía. O sea, no es más, yo algunas veces he discutido esto con gurús del tema y les he invitado a que la utilicen porque realmente muchas de las cosas que se hacen en Last Planner y tal, la gente las sigue haciendo con el Project y esto, y realmente, digamos, mantienen esa separación entre la planificación y el presupuesto cuando lo podrían hacer dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos cargado esto y ahora llega el primer día de la obra, ¿no? Y entonces hay unos fulanos que tienen que llegar allí a la obra y empezar. Y entonces esos fulanos van en una furgoneta y lo primero que tienen que hacer son actuaciones previas. Lo que veis ahí es el móvil de Jesús que nos lo va a hacer con el móvil, como si fueran los tiros de la obra, ¿no? Entonces, actuaciones previas. Entonces, dentro de actuaciones previas, pues esta es la versión móvil y entonces veis, explícalo tú, Jesús, que sí, en el móvil se puede ver exactamente lo mismo que hay en la aplicación de escritorio, ¿no? Cuéntalo tú que como sí, tienes el móvil en la mano, así lo haces tú en el orden. Os voy a cargar, ahora mismo evidentemente toda la información está vacía, luego os enseñaremos un proyecto con información ya cargada para que veáis todo lo que se pueda cargar, pero bueno, tenemos por un lado la versión de escritorio. Voy a intentar ver si soy capaz de poner todo en un mismo lugar para que se vea, a ver si soy capaz. ¿Vale? Por lo menos que nos ayude a visualizarlo todo mejor, ¿no? La idea, bueno, primero lo que tenemos aquí es el resumen de la actividad, ¿de acuerdo? Aquí también tiene un menú con el resumen, quién es el usuario responsable, el participante, las fechas, etcétera. Y aquí en el móvil exactamente lo mismo. Simplemente por cada actividad tenemos una información de detalle de la propia actividad, de los participantes del mismo y luego la geolocalización de dónde se tiene que ejecutar esa actividad. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, en la parte de escritorio tenemos las acciones dentro de este panel y en la versión móvil, de manera muy sencilla, tenemos un menú superior donde podemos acceder a los mismos campos y a los mismos datos, ¿vale?, que tenemos aquí. Por un lado, bueno, si quieres, Luis, ¿qué hacemos? Como si fuera una carga de... Sí, como si lo hiciéramos de verdad ejecutándolo, ¿no? Entonces, vale. Esto de actuaciones previas, bueno, pues tiene ahí unas mediciones. Baja un momento en la de escritorio, baja para que veamos ahí. Dice, las actuaciones previas son, pues, vallado y señalización, ¿no? Entonces, llegan ahí unos tíos, como os digo, a la obra, con una furgoneta, en la furgoneta llevan un teodolito, una cinta métrica, una cinta de señalizar, unas estacas y tal, y se ponen allí en el descampado aquel que hay que hacer el vallado y la señalización. ¿Qué hacen lo primero de todo? Pues lo primero de todo es que llegan allí, pones unas estacas en el suelo, le dicen al topógrafo a la derecha, a la izquierda, pum, aquí, ya está. Delimitan el perímetro y se ponen a colocar cinta de señalización para ir señalizando aquello, ¿no? Y entonces terminan de hacer eso y reportan lo que han hecho y lo reportan con el móvil. Entonces, en la parte de escritorio... Una medición, me voy a meter en una que tiene la medición, que es esta. Eso es, vallado y señalización, ahí tiene la medición. Dice, bueno, replanteo. Dice, bueno, pues el replanteo estaba previsto en horas hombre, que sean 8 horas y que lo hagan entre 2 tíos. O sea, que tarden más o menos en hacer el replanteo 4 horas. A continuación, un vallado perimetral con cinta, en este caso concreto, pues esta obra tiene 160 metros de perímetro, es una estación depuradora chiquitita. Alambrada perimetral, tal. Luego, a continuación, tienen que colocar los 156 metros de alambrada perimetral y tienen que colocar la puerta que mide 4 metros. Entonces, ¿qué hacen? Dice, pues en el móvil dicen, oye, hemos gastado ya, hemos hecho el replanteo. Dice, bueno, pues hemos ejecutado las horas que hayan sido y dicen, y hemos terminado, ¿ves? Ejecutado 4 horas. Dice, pendiente, 8, venga, le voy a poner el total, 4 horas. Pon 8 y dile que está terminada. Y vamos a decir que está completa. Eso es. Eso lo hace en el móvil, ¿vale?
Esto lo hace en el móvil. Entonces, automáticamente, si hubiera un fulano que estuviese en la oficina mirando lo que ha hecho, pues automáticamente esa información está en la versión de escritorio, listo para el de la oficina. Y además, esa información se sabe, porque está puesto ahí debajo, justo en tal, se sabe quién ha sido quien la ha reportado. Jesús ha entrado con el usuario Diana Navarro y Diana Navarro ha reportado hace menos de un minuto que marcó como completado esa actividad. De tal manera que si yo esto lo miro dentro de 4 días, yo sé que el fulano que reportó la ejecución de esa cantidad fue fulanito y lo hizo a tal hora. Y si hay alguna duda sobre ese asunto, pues yo al fulanito en cuestión le puedo llamar por teléfono y le puedo preguntar. O le puedo enviar un mensaje. Crea un mensaje con dictado por voz, por favor, Jesús. Sí. Dice, oye, ya hemos terminado el vallado. Entonces yo meto, en lugar de mandar un WhatsApp, pues creo un mensaje. Y lo puedo crear escribiendo o dictando, porque los teléfonos Android admiten todos al dictado. Es que estaba escuchando tu voz y estaba poniendo que... Sí, estaba poniendo lo mío. Ay, perdón, voy a escribir, voy a añadir... Terminado el replanteo. Replanteo. ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Al final es la misma, porque al final esto es lo que hacemos con la funcionalidad del móvil. ¿Vale? Subimos la comunicación, o puede haber dictado más, automáticamente llega la comunicación y ahora unos segundos actualizará la parte de... Ahí está. O sea, que él ha dictado un mensaje, claro, pensar en una hora. En una hora la gente, pues a veces lleva guantes, hace frío, lo de andar tecleando en el teléfono, pues es un poquito rollo, ¿no? Entonces, bueno, pues el tener una función de dictado, pues viene muy bien. El tener... Claro, este mensaje, a diferencia de lo que pasa en el WhatsApp, en el que tú recibes 300 WhatsApp al día, este mensaje está asociado a la actividad, vallado y señalización. Cuando dentro de 3 meses tú tengas que mirar lo que pasó, lo vas a encontrar en su sitio. No vas a tener que mirar 2000 WhatsApp a ver quién te dijo que estaba acabado. No. Esto va a estar en vallado y señalización. De tal manera que cuando tú emitas un informe, que es una de las cosas que vamos a ver dentro de un rato, o sea, cuando emitas un informe, si quieres incluir las comunicaciones de este tipo, te va a salir la comunicación de que esto se ha terminado, que la hizo Diana Navarro a las 18:07 del día 17 de junio, en su sitio, en su informe. No hay que leérselo todo para saber dónde va a parar este WhatsApp. No, el WhatsApp ya está colocado en su sitio. Perdonadme que utilice la terminología, digamos, WhatsApp, que es la con la que está familiarizado todo el mundo. Esto no es un WhatsApp, esto es mensajería instantánea dentro de la aplicación, ¿no? ¿Vale? Entonces, estos tíos que están allí en la obra reportan de esta forma. Y la obra sigue. La obra sigue, y esto lo vamos haciendo con todas las actividades. Entonces, como no tenemos tiempo ahora de gastar aquí 2 meses, pues vamos a salirnos de este proyecto demo y nos vamos a ir a cómo estaría la obra dentro de 2 meses, ¿no? Ya tenemos preparado ese proyecto, digamos, con actividades ejecutadas y os lo enseñamos. Y bueno, pues hacemos un pequeño parón mientras hace esto Jesús. Si tenéis alguna pregunta así muy urgente, que no queráis esperar al final, pues hacedla ahora, y si no, pues nada, seguimos enseñando el proyecto una vez avanzada la obra y seguimos contando las funcionalidades sobre ese asunto. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta que no se pueda aguantar hasta el final y que la quiera lanzar ya o seguimos? Luis, tengo yo aquí un par de ellas que me han llegado. Si quieres te las voy trasladando y digo por aprovechar el tiempo si quieres. Perfecto. Mira, tengo una que puede venir al hilo de donde nos encontramos ahora. Este tipo de herramientas puede ser utilizada como un libro de órdenes. En ese caso, ¿en qué punto se encuentra la legislación? ¿A la par que la tecnología o por detrás de la misma? Hombre, se puede utilizar como un libro de órdenes. Lo que pasa es que para eso, digamos, tendríamos que adaptar los informes que luego os vamos a enseñar. Porque esto, en el libro de órdenes, no se suele recoger todo. Se recoge aquello que a juicio de la dirección facultativa es una orden. Entonces, todo esto que estamos viendo, pues hay muchas cosas que no son órdenes, ¿no? Pero sí podríamos hacerlo. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, una de las cosas que tiene la aplicación, esta aplicación y otras, es que yo puedo etiquetar los mensajes, los documentos, etcétera,
con etiquetas que pueden ser pues, producción, seguridad de salud, compras, en fin, algunas de esas que está enseñando ahora Jesús en pantalla, ¿no? Entonces, una etiqueta que yo podría utilizar sería la etiqueta órdenes, y cuando luego después emito el informe, puedo seleccionar solo las comunicaciones que están etiquetadas como órdenes, y eso en sí podría ser un libro de órdenes. Lo que ya no sé es si eso sería aceptable o no por la legislación. Eso ya ahí me pillas, porque el libro de órdenes, entre otras cosas, tiene que llevar las firmas, bien sea físicas o bien sea digitales, de la propiedad, de la dirección facultativa y no me acuerdo quién es el otro, parece que es el constructor, en fin, el que ejecuta la obra, ¿no? Y en ese caso concreto de la firma, pues yo no sé si sería aceptable el usuario y contraseña de la propia aplicación o habría que añadir la firma digital procedente, por ejemplo, de un certificado digital tipo DNI electrónico o no. Pero me parece una pregunta muy interesante, porque desde luego, bueno, luego aparte, si quiere la persona que nos ha preguntado que se dirija a nosotros para, en fin, extendernos un poquito más en el asunto, pero es un tema que debemos estudiar porque efectivamente hay un campo abierto que... Sí. De todos modos, Luis, al final sí a ver, no lo crea directamente, yo estoy de acuerdo ahí, pero sí te ayuda a tener toda la información recopilada. Sí, no, eso sin duda, ¿no? Pero la pregunta yo la he entendido más bien en el sentido de que, claro, si yo con esto le puedo dar al botón y lo que me sale es el libro de órdenes y eso me vale legalmente como libro de órdenes, joder, me acabo de quitar un curro sí, esplendoroso. Yo a tanto nivel... Por ahí, sí, lo he entendido yo también por ahí. Entonces, yo, en fin, no sé quién ha sido, él sí lo sabe porque nos está oyendo. Yo le rogaría, por favor, que se ponga en contacto con nosotros y estudiamos el tema porque me parece un tema muy interesante. Totalmente. Vale. ¿Y había otra pregunta más? ¿Había otra pregunta más? ¿Iñaki? Sí, tengo una más, perdona. Dame un segundito que me ha llegado aquí. Vale, otra que comenta, ¿qué perspectivas en cuanto a la adopción de estos sistemas creéis que hay? Es decir, ¿creéis que los profesionales de la construcción tienen la mente abierta para adoptar este tipo de herramientas? Bueno, esto pasa como con todo en la vida, ¿no? Es decir, esto, bueno, aunque ya lleva unos años, pues todavía cuesta, pero vamos, que nadie lo dude. O sea, en pocos años se va a trabajar así. Esto no es una cosa de la que te puedas escapar. O sea, esto es así en relativamente poco tiempo. Sí. Bueno, el que llegue antes es no te importa por aportar ahí, ¿vale? Un poco por explicaros nuestra experiencia en ese aspecto, ¿no? En la adopción en estas tecnologías. Una de las cosas que hemos comentado al principio, y también lo ha dicho Luis en la intervención, en cuanto a nuestra herramienta, ¿vale? O bueno, incluso vamos a hacer el símil a cualquier tipo de herramienta digital. Lo importante y fundamental, si queremos que los datos se capturen desde campo, es que la herramienta sea muy usable. ¿Qué queremos decir con que sea muy usable? Muy fácil de usar y entender por un usuario que está en campo. Sabemos que el nivel tecnológico de los usuarios que están en campo no es alto, no son todos ingenieros, no pueden ser todos ingenieros, no tendría sentido alguno. Entonces, si la herramienta, por muy buena que sea, es muy compleja de utilizar, no va a tener éxito. El éxito de una herramienta tecnológica está en que todos los usuarios tengan la capacidad de usarlo. Entonces, tú tienes que adaptar la herramienta al nivel tecnológico de cada uno de esos usuarios. Y es, por ejemplo, lo que nosotros hemos trabajado más. Nosotros que hemos estado en obra, por dar un ejemplo, en Puerta del Hierro, en Colombia, con un consorcio de 4 empresas, ¿de acuerdo? Donde además hay, pues imaginaros que lo estamos hablando, ¿no? Personal de Colombia, personal de aquí de España, de otros países, en el cual tienen que utilizar una única herramienta para comunicarse, o es lo suficiente más fácil, o sea, lo suficientemente fácil para utilizar o no se va a utilizar. Entonces, el momento sí está ya, todos los días estamos utilizando herramientas tecnológicas, todos los días estamos utilizando herramientas para comunicarnos y más después de lo que ha pasado con la pandemia, para utilizar herramientas para la videoconferencia, el WhatsApp para comunicarnos. El modo ha cambiado, lo que no ha cambiado es todavía en los sectores productivos, en el concreto de la construcción. Pero si adaptamos el lenguaje y la forma a herramientas que todo el mundo conoce, el éxito de la digitalización se puede llevar a cabo. Y un poco lo que hemos hecho nosotros.
Nosotros hemos cogido lo que todo el mundo conoce y hemos convertido lo que hemos trabajado, ¿no? Lo que hemos enseñado en la versión móvil, que ahora mismo aquí lo tengo, ¿vale? Lo que os hemos estado enseñando es que hemos convertido una herramienta industrial lo suficientemente sencilla desde campo. Nosotros cuando entramos en las obras decimos que esto es como su grupo de trabajo donde tienen que comunicar lo que va ejecutando. Evidentemente el jefe de obra lo que ha visto no le cuesta trabajo y vosotros lo habéis visto, lo habréis entendido perfectamente. Pero un encargado de obra tiene que entender lo que va a hacer, ¿vale? Y no le tiene que costar trabajo y más sabiendo el estrés y el ruido que hay en una obra. Entonces, él tiene que ver rápidamente qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? Estas son mis 4 actividades que yo tengo que ejecutar. Entro en cada una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, bueno, esta es la que hemos estado antes, ¿vale? Me meto en la correspondiente, aquí ya veo la información y ya luego dicto los comunicados, mando las mediciones y subo la fotografía, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿vale? Y subo la fotografía de avance de la obra. Porque al final las certificaciones, los informes que se mandan a la obra, ¿de acuerdo? Bueno, me lo he cogido al revés porque he puesto el móvil al revés. Se apoyan en imágenes. Pues eso es lo que tenemos que tener y eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Como veis, todo esto llega... Si a un usuario no le cuesta trabajo, en la introducción a las tecnologías no cuesta trabajo. Evidentemente hay un proceso y un cambio cultural, pero que ya tenemos muy arraigada o muy interiorizado el uso de nuevas tecnologías. Entonces lo que hay que tener buenas herramientas adaptadas a los diferentes niveles de dominancia tecnológica de cada uno de los usuarios. Dependiendo del perfil que esté en la obra, tiene que adaptarse a ello. Sí, en nuestro caso concreto, digamos, la parte móvil, que es la que estáis viendo, claro, aquí es un poco complicado porque estamos enseñando a la vez la parte móvil, la parte del escritorio y bueno, a veces sería un poco, ¿no? Pero la parte móvil, nosotros la enseñamos a un operario normal, o sea, una persona pues que utiliza un teléfono móvil y que sabe mandar un WhatsApp y que sabe tal, en menos de una hora. O sea, lo que tiene que aprender para utilizar la aplicación, lo aprende en menos de una hora. Pues claro, si lo aprende en menos de una hora y ve la ventaja, claro, tiene que ver la ventaja. Si no ve la ventaja, estás perdido, porque no lo va a utilizar. Porque al final, los que pueden tomar los datos en la obra son esas personas que están en la obra. Esos tíos que van con las botas, el anorak y el casco y que están todo el día en la obra, porque el jefe de obra se puede pasear por allí un ratito, pero imaginaros una obra como la línea férrea de 276 kilómetros. Dice, es que claro, 276 kilómetros por una autovía española se hacen en 2 horas y media, pero amigo, en Uruguay no se hacen en 2 horas y media, ¿eh? Porque para empezar la vía va por Casa Dios y las carreteras que hay al lado de la vía pues son las que hay, ¿eh? Y para ir a la otra punta pues te tiras 4 horas. Y claro, eso no, tú no puedes estar moviéndote continuamente, o sea, tienes que depender de los fulanos que están allí que te van a mandar los datos, ¿no? Vale. Entonces, mira, sí, perdón, sí, sigue. No, sigue tú con el tema de la gestión documental y los informes, porque nos Ahí estamos está. el tiempo Lo que os estoy y eso enseñando es muy importante. sobre la actividad que os hemos creado de cero. Ahora vamos a enseñar una completa que estábamos en ese momento, pero bueno, va un poco relacionado con la dificultad que hoy tenemos hoy en día en adoptar una nueva tecnología y sobre no solo adoptarla, sino utilizar un nuevo metodología y proceso de digitalización. Es lo que decíamos, hemos cargado un comentario, lo que se suele utilizar en la obra, no estamos haciendo otra cosa de lo que no se suele hacer en la obra, que es mandar una comunicación, decir lo que hemos avanzado, ya sea en un papel, ya sea en una Excel o en un correo electrónico, subir la fotografía de turno, que además, bueno, la fotografía que hemos subido, nosotros además le añadimos los metadatos de la foto, que es un poco para dar siempre veracidad y trazabilidad a la información, no solo cuando se subió, sino cuando fue tomada y la geolocalización de la misma. Imaginar lo importante que es esto en una obra civil, ¿de acuerdo? Es fundamental. Sino además que todos los tipos de documentos de seguridad de salud, los PPI de calidad o cualquier tipo de archivo correspondiente a una actividad, yo le subí un documento, se lo he escrito en el chat de la actividad porque os hemos enseñado lo de los correos, pero es que además tenemos chat por cada actividad, porque aquí pondremos la información relevante y aquí pondremos las conversaciones de petición. Oye, te mando el documento y rellénamelo, no lo voy a poner aquí que no es necesario, ¿vale? Se lo he enviado, aquí lo tengo preparado, voy a enseñarlo de nuevo, o sea, lo tengo aquí justamente donde he mandado las fotos, están aquí los documentos, aquí al lado están las mediciones, es decir, muy sencillo por un usuario, entro y directamente yo puedo cumplimentar, ¿vale? Yo puedo cumplimentar un documento, ¿vale? Aquí tengo las acciones de seguridad y salud que tengo que llevar a cabo, los EPIs hechos. ¿Se dispone de copia de plan de seguridad? Sí. ¿Vale? ¿El personal está debidamente formado? Sí.
Esto es un Vale, PDF, es un PDF editable que con el móvil, o sea, yo no necesito rellenar, y lo imaginaros, firmo. ¿no? O sea, lo típico, ¿no? Un estadillo que yo tengo que andar rellenando, que... Dice, no, yo eso lo convierto en un PDF editable en el móvil. Ese fulano que está en una obra a 5.000 kilómetros de la oficina, me lo rellena, me lo cumplimenta, puede cargar una firma gráfica, que al fin y al cabo es una imagen que tiene el tío, pero, digamos, el tema de la firma electrónica no lo tenemos incorporado, pero porque nadie nos lo ha pedido, pero vamos, se incorpora. O sea, que decir, ahora mismo hay un montón de documentos que se pueden firmar con firma electrónica porque los programas del propio Android ya tienen el tratamiento de firmas electrónicas con certificados, o sea que no es un tema que sea difícil de hacer, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto forma parte de una de esas funciones que yo os decía que son imprescindibles en cualquier aplicación de este tipo, y es que pueda manejar todo tipo de documentos. Porque claro, vosotros, antes hablaba de un ejemplo, ¿no? Dice, estoy haciendo la excavación para la cimentación. Entonces ya tengo allí mis pozos hechos, ya tengo la ferralla puesta, el hormigón de limpieza, no sé qué, llega un tío con una hormigonera allí a echarme 3 metros cúbicos de hormigón en una zapata. Y cuando termina, me da un albarán y yo se lo firmo. Claro, pues el camión no sé qué, hormigón tipo tal, fecha cual, no sé qué, no sé cuánto. Claro, yo voy a pagar el hormigón con ese albarán que me ha dado el tío. Y claro, llega allí el encargado y lo firma. ¿Qué se hace ahora? Pues se lo echa al bolsillo y al final del día llega a la oficina y lo pone allí. Dice, ¿qué puede hacer con una aplicación de este tipo? Pues una cosa muy sencilla que puede hacer es, según está allí el tío, al lado del tío de la hormigonera, le hace una foto al albarán, plac, la sube dentro de la actividad y ya si el albarán se le cae a un charco, da igual. Es decir, está puesto en la documentación y ya está allí para siempre. Ya no se va a borrar nunca. Ya se queda allí y ya está. ¿Vale? Cuenta rápidamente lo de la incidencia y los informes, porque nos estamos pasando de tiempo. Sí, ya lo estamos pasando. Bueno, nada, el tema de las incidencias es, bueno, como habéis visto, nosotros tenemos la carga de actividades, hemos puesto mediciones, gestión documental de las comunicaciones y luego tenemos un sistema para generar incidencias. Es decir, ha surgido algún problema, ha habido una caída de camión, por ejemplo, la podría dictar también por voz, ¿vale? Voy a poner escrito. Vale. Puedo explicar lo que ha pasado y luego, bueno, pues puedo utilizar la geolocalización, ¿vale? ¿De dónde ha ocurrido? Ahí tengo que rellenar los campos, un segundito. Necesito grúa. Vale. Necesito grúa. Vale. Pues nada, pues ahora vamos a crearla. Y creamos, bueno, pues una incidencia. No se está viendo el móvil. Ay, perdón, lo estoy compartiendo. Bueno, no lo voy a crear de nuevo, pero relleno este formulario, pongo el título, lo explico, utilizo la geolocalización, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues la creo y automáticamente tengo que crear una incidencia. Y a partir de aquí, lo que generamos es un cajón de contenido, igual que hemos visto con la actividad, ¿vale? Pero en la propia, es decir, un cajón con su propia información, con su propio detalle de participante. En este caso voy a añadir, se añade manualmente porque aquí sí se define específicamente cuáles son todos aquellos que van a participar, ¿de acuerdo? Y luego, al igual, pues bueno, ya subo aquí, ¿vale? Ya como habéis visto se han añadido, se va a actualizar ahora el panel de incidencia, los participantes. Habéis visto que él la ha definido en el móvil y automáticamente en la versión de escritorio que está abierta en este momento, pues se ha actualizado pues unos segundos más tarde, ¿no? Que decir, claro, que las cosas ocurren en tiempo real. O sea, que decir que si yo tengo una incidencia en Bolivia y la oficina está en Madrid y son las 4 de la mañana, bueno, pues la incidencia llega, oye, y la veré yo en ese momento si estoy enchufado o la veré a la mañana siguiente si miro allí a la mañana siguiente, pero tendré trazabilidad, sé quién la ha mandado, cuándo la ha mandado, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces cuenta ya lo de los informes porque nos estamos pasando y la gente se está yendo. Trazabilidad absoluta y además con todas las, puedo tener un listado con todas las incidencias localizadas, etcétera. Y ahora vamos a lo de los informes, ¿vale? Para no demorarnos más la presentación. Es decir, al final lo importante es poder o demostrar o tener toda la información para generar un informe, ya sea para la defensa de una no conformidad o por el contrario, para una certificación. Sacamos lo primero un informe de, voy a sacarlo de un proyecto, bueno, voy a sacarlo del proyecto que tenemos uno con información, además con gráficas de avance donde podemos ver la diferencia entre lo real con lo estimado y también con respecto a los costes asociados, ¿vale? Pero bueno, nos vamos directamente a las actividades y vamos a crear un informe completo, vamos a decir, informe del proyecto sobre una actividad en concreto, ¿de acuerdo?
Señor la actividad, quiero que me añade los comentarios, los documentos, el chat no hace falta, sus actividades e incidencias. Y le doy a generar y automáticamente el segundo plano me va a generar un informe completo con una carpeta con todos los datos generados. Ya habéis visto lo que ha tardado. Ha tardado, no sé, 3 segundos en generar el informe, ¿no? Vale, entro, de acuerdo, y bueno, lo tengo por aquí, lo voy a abrir directamente. Vale, me voy a ir directamente a, bueno, os lo enseño, esto es el de movimiento de tierra, tiene un informe con las subactividades asociadas. Estas son las 2 subactividades asociadas, en concreto donde tenemos toda la información para enseñar, sobre todo porque donde está más completa es en excavaciones y zanjas. Entramos y aquí tenemos también un documento por cada subactividad, más la carpeta de todos los documentos generados, más todas las incidencias que se han generado dentro de la actividad. Por carpetas al igual, y dentro de cada carpeta de incidencia un informe completo, y bueno, en este caso un informe con todos los documentos asociados. Lo que estáis viendo es orden desde el primer momento a la hora de sacar la información de cualquier proyecto. Lo podemos sacar de una actividad, lo podemos sacar de todo el proyecto entero, ¿de acuerdo? Nos vamos ya dentro de lo que es un informe y ya, lo tengo por aquí abierto, ¿vale? Aquí tenemos el nombre de su actividad, el creador, responsable, el proyecto, las fechas, ¿de acuerdo? La geolocalización de dónde se ha tenido que realizar esa actividad, la descripción, los participantes. No lo hemos dicho, pero nuestra herramienta, y bueno, y todas tendrían que tener en cuenta para que se pudieran trabajar con terceros, muy pensado con los clientes o contratistas, ¿vale? Además, pues todas las comunicaciones que se han generado dentro de la actividad, ¿vale? Todos los documentos asociados y en qué estado se encuentra, ¿vale? Con el último, o quién es el usuario que lo ha registrado y en qué momento. Esto es simplemente una viñeta del documento y el documento, como os has mostrado Jesús, está en una carpeta aparte, el documento completo. Exactamente. Porque si tiene que acceder a alguien, pues tal. Y este informe es el que yo decía antes que, bueno, con una pequeña adaptación, pues puede ser el libro de órdenes digital de la obra. Porque al final, dices, habéis visto cuando Jesús lo ha generado, puede escoger una serie de parámetros que son los que forman parte del informe. Él ha escogido una actividad solo, para no cogerlas todas, ¿no? Y ha quitado el chat y ha puesto tal. Y dice, bueno, pues yo puedo seleccionar allí determinadas cosas para que me imprima el informe que yo quiero. Entonces, con una pequeña adaptación, podríamos emitir este informe solo de aquellas entidades que estén etiquetadas como órdenes, y esto podría ser el libro de órdenes. Pero eso, bueno, pues con quien ha hecho la pregunta lo tenemos que ver un poquito más en detalle, porque me parece que es sí, de todas formas, como bien dice Luis, es decir, mientras se adapta el informe a la necesidad de pasar al libro de órdenes y luego lo firma digitalmente con su firma digital, ya lo tendría hecho, pero evidentemente rescatando exactos los datos que deberían ir. Bueno, y ahora, por supuesto, vamos a sacar de una certificación, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos el listado de todas las mediciones que se han ido ejecutando con el coste asociado, ¿de acuerdo? Y vamos a sacar un informe completo bueno, vamos a ponerle desde su inicio. Podemos sacarlo por periodos hasta el día de hoy. Informe. Veis que el informe se genera en segundos, ¿no? Claro, comparad esto con las 2, 3, 4 horas que tarda normalmente un jefe de obra en generar un informe. Voy a abrirla, que es que la tengo aquí abierta. Ahí está, es la misma. ¿Vale? Aquí tenemos el listado de todas las actividades con las mediciones asociadas, que es lo que ha hecho EPC Tracker, reuniendo, como decíamos, estos dos mundos que a priori siempre está desligado a la hora de ejecutar un proyecto, y en el cual pues tenemos la medición, los meses anteriores, a origen con el coste asociado, ¿vale? Y lo que falta por ejecutar. Y después de todo esto, ¿vale? Bueno, aquí como veis va el precio de cada uno de ellos, y después una certificación con el tanto por ciento ejecutado, ¿vale? Sobre las diferentes actividades del proyecto. ¿De acuerdo? Y como habéis visto, esto es a golpe de clic. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos son ya adaptaciones aparte de aquí, según la necesidad del cliente de cómo quiere sacar estos informes. Pero yo, bueno, y ya no queremos, yo creo que lo que hemos enseñado... Sí, no, ya tenemos que cortar porque nos hemos pasado un ratillo. Simplemente yo por mi parte lo que quiero decir, y yo por acabar, es
que ya se puede digitalizar los proyectos, hay herramientas que lo hacen, evidentemente nosotros con las cuales mostramos somos muy capaces de llevarlo a cabo, y para que la digitalización tenga éxito en los proyectos debe darle un nicho de beneficio a todos los usuarios que conforman el proyecto. Al encargado de obra tiene que ser beneficioso, al jefe de obra y por supuesto a la empresa. Y si además ya aportamos al cliente, pues mejor que mejor, ¿vale? Eso es muy importante. Y a partir de aquí, nada, nosotros a vuestra disposición por si queréis conocer más de lo que hacemos, de cómo trabajamos y demás, por nuestra parte, encantado. Y daros muchas gracias por la asistencia a todos vosotros. Muy bien, por nuestra parte nada más. Muchas gracias. Y bueno, un toque final de tipo comercial. Perdonad, pero al final nosotros somos una empresa, tenemos que decir. Vamos a mandar una oferta especial para aquellos que estén interesados. Bueno, pues se la haremos llegar al colegio. Una oferta especial sobre el software, por si alguno está interesado en adquirirlo, bueno, pues con unas condiciones especiales por el hecho de ser ingenieros colegiados del Colegio de Ingenieros de Guipúzcoa, ¿vale? Y nada más, ya sí que nos callamos. Nada, pues por parte del colegio, pues agradeceros a las dos personas, a Luis y a Jesús, las explicaciones que nos habéis dado, por habernos trasladado cómo podemos resolver esos problemas que tenemos a la hora de recopilar toda la documentación en las obras. Y nada, os emplazamos a las jornadas que vamos a organizar dentro de la oficina Acelera Pyme, que van a ser unas cuantas. Estaremos hasta mayo de 2023 organizando jornadas, haciendo showrooms de productos, haciendo visitas a empresas. Y muchísimas gracias a las personas que habéis asistido. Como hemos dicho, os he enviado el enlace al formulario. Ajá. Os agradeceríamos que lo cumplimentaseis, por favor. No os va a llevar mucho tiempo y para nosotros es muy importante para poder pues, saber cómo estamos haciendo el trabajo y cómo podemos mejorar. Y nada, pues muchísimas gracias y hasta la próxima jornada. De acuerdo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Adiós. Igualmente. Gracias. Hasta luego.